Buenos días, les damos a todos los que nos siguen por esta transmisión de TV del Lago de Encuentro Informativo y por esta señal de televisión 7.2 de México en línea. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesús y les damos gracias a Dios por este día, por esta hora que nos permite hoy estar aquí con vida, con bien. Y pues ponemos este tiempo en las manos de Dios para que sea Él hablando a través de mi persona y poniéndole todo esto, este sentir, esta fe, este amor hacia la palabra de Dios y tantas cosas que habría que darle gracias a Dios por todo lo que nos permite pasar, por todas las fuerzas que nos da para ir sorteando todas esas situaciones que nos vienen a través de nuestra vida, a través de nuestra forma muchas veces de ser, pero allí está siempre Dios con nosotros ayudándonos. Y yo pues realmente les doy muchas gracias a Dios porque pues su bendición me ha alcanzado cuando Dios se manifestó a mí a través de la fe, a través del amor por su palabra. Le doy gracias tanto a Dios porque Él fue el único que no me falló cuando yo realmente me encontraba en una forma, digamos, basando la vida en mí mismo, basando la vida en situaciones, en mis fuerzas, en mi inteligencia, en mi trabajo, basando mi felicidad muchas veces en lo material antes que en Dios. Y hoy que he conocido de la misericordia y el amor de Dios, me doy cuenta cuán perdido está el mundo, está el hombre sin Dios. Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere vernos felices. Desafortunadamente vivimos en un mundo donde nos invade todas las cosas del mundo, nos invade todo lo material, nos invade ese gran amor que tenemos por el mundo antes que por Dios. Y es pues una situación que muchas veces nos hace reflexionar, nos hace entender que debemos de estar dándole a Dios momentos, si no es posible las 24 horas del día, pero sí darle a Dios un momento para discernir, escudriñar, reflexionar en su palabra. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida en este mundo? ¿Cuál es el propósito de Dios al hacernos su creación, sus hijos? ¿Será que nada más Dios nos permitió estar en esta tierra para estar así? Tenemos un propósito santo, un propósito divino en nuestra vida, porque nuestra vida es algo sagrado para Dios. Es una bendición estar con vida hoy en este día, para darle gracias a Dios por todo lo que nos permite Él vivir. Y Dios es bueno, porque Dios es paciente, Dios es amoroso y nos espera hasta que muchas veces nosotros decidamos acercarnos a Él libremente, no presionados, sino libremente, basando nuestro amor a Dios en una forma humilde, en una forma consciente, en una forma no obligados, sino en una forma que ese amor nos acerque a Dios, que esa fe que el mundo no nos puede dar llegue a nosotros y nos acerque a Dios. Pero se olvida mucho el ser humano de eso. Muchas veces las aflicciones, el desánimo que nos pone este mundo nos hace olvidarnos del amor a Dios. Nos hace olvidarnos de que tenemos que ser conscientes de que este mundo pasa, esta vida pasará, estos tiempos pasarán, la juventud, las fuerzas, la inteligencia,
el conocimiento pasarán, pero Dios nunca pasará. Dios siempre estará allí esperándonos hasta que nosotros tengamos ese tiempo para acercarnos a Él. Dice esta palabra que les voy a leer a continuación. Dice en Mateo 22, le preguntaron sus discípulos a Jesucristo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero si se dan cuenta, le están preguntando a sus discípulos: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La ley era una ley del Antiguo Testamento, una ley que se tenía que cumplir a toda consta. Y Jesucristo le respondió: amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Pero esa ley no terminó, ni ha terminado. Porque cuando nos olvidamos de esa ley de Jesucristo, cuando nos olvidamos de ese gran mandamiento de Jesucristo, es cuando empezamos a amar al mundo, cuando empezamos a atarnos al mundo, cuando empezamos a perder esa libertad en Cristo, cuando empezamos a ser esclavos y prisioneros del enemigo y del mundo y de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios en primer lugar, porque no obedecimos esa ley de amar a Dios por sobre todas las cosas, sino que nos desviamos amando más al mundo, amando más mis propios pensamientos, amando más mis propios deseos. Entonces esa ley se quebranta, se rompe esa obediencia a Dios. Por eso es que el hombre vive esclavizado y vive prisionero de sí mismo y del mundo. ¿Por qué? Porque ha roto ese mandamiento de Jesucristo de amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y es pues la situación que nos tiene pues esclavizados a este mundo y a esta tierra y principalmente a nosotros mismos. Vamos a ver otra palabra en Juan. Vamos a ver en Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando nosotros dejamos de ser discípulos de Dios, de Jesucristo, nos convertimos en discípulos del enemigo, en seguidores de Satanás. Nos convertimos en esclavos, en prisioneros de este mundo. Pero cuando nos acercamos a Dios y preferimos ser sus discípulos, sus seguidores por medio de la fe, por medio de creer y por medio del amor a Dios, esa verdad nos hace libres. Nos hace libres de esas esclavitudes del mundo, nos hace libres de esas esclavitudes de nosotros mismos. Entonces, pues, es conveniente entender que la palabra nos libera,
nos hace libres para vivir en una libertad espiritual, no carnal, porque la carne es presa, es esclava del pecado, y entonces es conveniente entender que debemos de hacer caso a la palabra de Dios. Y dice en el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Se dan cuenta que es triste muchas veces no entender que aún siendo hijos de Dios, aún siendo discípulos de Jesús, todavía muchos no han creído en la palabra de Dios. Muchos todavía siendo prisioneros piensan que son libres. ¿Y en qué forma son prisioneros? Muchas veces del trabajo, muchas veces de la familia, muchas veces de la ambición, muchas veces del poder, muchas veces de todo lo material que este mundo nos ofrece. Y aún siendo hijos de Dios, siendo discípulos de Jesús, todavía se vive esclavizado al pecado y a la desobediencia. Jesucristo aquí les estaba hablando al pueblo judío, a los sumos sacerdotes, y decían ellos: pues somos hijos descendientes de Abraham, ¿cómo dices tú que somos esclavos? Pero Jesucristo le dijo: no es que estén prisioneros en una prisión, sino están prisioneros de lo peor de ustedes mismos en su corazón. ¿Se dan cuenta cuál es la verdadera prisión en la que vive el hombre cuando no conoce de Dios? La propia prisión de uno, la peor, es uno mismo. Es esa falta de fe, esa falta de amor a Dios, esa desobediencia a Dios nos esclaviza al enemigo y al mundo. Así es que somos prisioneros cuando no entendemos las cosas de Dios, cuando no obedecemos su palabra, cuando no seguimos sus mandamientos, somos esclavos del enemigo. Entonces, pues es importante entender que Dios nos da esa libertad con su palabra, nos da esa libertad para ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Es muy importante que reflexionemos, que entendamos, que podamos entender esta palabra. Cuando dice en el versículo 35, y el esclavo o el prisionero no quedará en la casa para siempre, ¿a qué casa se refiere? A nuestra morada, al cielo, aún en vida y después de muertos. Nos quedaremos sin esa casa, sin la posibilidad de irnos a esa salvación que Jesucristo nos está ofreciendo para vivir en esa morada, en esa casa. Pero dice, el esclavo no permanece en esa casa. El esclavo que está sujeto al pecado, a la desobediencia, a la falta de Dios, en la fe y en su palabra, ese quedará fuera de esa casa que es la salvación que nos ofrece Jesucristo. Dice, y el Hijo sí quedará para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se dan cuenta que el Hijo de Dios, aquel que obedece la palabra de Dios, aquel que tiene fe en Dios, aquel que cree en su palabra, ese sí quedará al lado de Jesucristo en el cielo, en esa morada, en esa casa celestial que Dios nos tiene preparado para todo aquel que ha creído en Él. Ese sí entrará a esa salvación, a esa casa que es el cielo, donde
Jesucristo habita. Y dice en el 36, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Pero en la actualidad, el hombre hoy día, ¿en quién pone esa libertad? ¿En quién pone esa salvación? ¿En quién pone esa morada? Y lo podemos ver, que el hombre pone su salvación en todo menos en Dios. La pone en la idolatría, la pone en todo lo que significa la idolatría, que eso es extenso. La puede poner en el dinero, en su trabajo, en su familia, en su capacidad de estudios, en un título, en el poder, en sus conocimientos, en las imágenes, en los santos, en las figuras hechas de manos de hombre. En todo eso pone Él su libertad. En todo eso pone Él su salvación. Menos en Dios. Porque Jesucristo nos lo está diciendo bien claro. Sí dice, y así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿En quién solamente tenemos esa libertad? En Jesucristo y en Dios. Solamente en Jesucristo. No en lo que este mundo dice, no en lo que este mundo nos impone, que a través del dinero, que a través de una imagen, que a través de esto y del otro. No, solamente en Jesucristo. Solamente en Él tenemos esa salvación. En nadie más. Y pues hoy hablaremos pues de esa libertad de Cristo y esa libertad que el mundo nos ofrece. Pero esa libertad que el mundo nos ofrece es mentira y es fantasiosa. Es un espejismo, esa libertad que el mundo nos ofrece. Porque el mundo podrá decir que al estar yo aquí parado, o que la gente que anda por ahí caminando, el mundo eso nos dice, que todas esas personas son libres. ¿Sí? Y el hombre y el mundo se lo creen, que ya con andar libres, haciendo lo que queremos por aquí y por allá, o estar aquí en esta grandiosa plaza Vasco de Quiroga, ya se es libre. Pero no, mientras que no se tenga Cristo en el corazón, no somos libres. Mientras que seamos pecadores, no somos libres. Así es que esa libertad que nos ofrece el mundo es mentira y es una fantasía. Porque podremos andar libres aquí, pero encadenados y prisioneros de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra falta de fe a Dios, de nuestra falta de amor a Dios. Esas son las prisiones más grandes que el ser humano se puede encontrar. Prisionero de su orgullo, prisionero de su falta de entendimiento y de conocimiento. Estamos esclavizados y estamos prisioneros, aunque nos sentamos libres, aunque andemos libres caminando por estas calles, pero somos prisioneros. Si no traemos a Jesucristo en nuestro corazón, si no dejamos ese orgullo, somos prisioneros. Entonces tenemos que entender que debemos de reflexionar
Ustedes mismos pónganse a pensar de qué están siendo prisioneros. Del egoísmo, de la ambición, del poder, del trabajo, del orgullo, de la falta de fe, de ustedes mismos. Esas son las peores prisiones. No necesitamos estar en cuatro paredes para decir que estamos prisioneros, sino aquí en esta libertad del mundo somos prisioneros si no tenemos fe en Dios, si no creemos en Él. La prisión más común hoy, como siempre, es pensar como uno quiere. Esa es la prisión. Pensar como me da la gana, pensar como yo quiero. Me hago prisionero de mí mismo por pensar como yo quiero, no como Dios quiere. Cuando yo empiezo a pensar como Dios quiere a través de su palabra, a través de su espíritu, es cuando empiezo a ser libre para vivir en esa libertad de Cristo, no en la libertad del mundo, que es pensar como yo quiero. Cuando yo empiezo a pensar como yo quiero y nunca bajo la dirección de un propósito de Dios, eso nos lleva a la prisión del orgullo y del egoísmo, donde no necesito de Dios, sino necesito de mis propios pensamientos, de mí mismo, donde no hay amor para nadie, ni mucho menos fe en Dios, ni a las cosas buenas. Cuando yo empiezo a ser orgulloso, yo me encierro en mi orgullo, en mi mundo, y empiezo a ver a los demás como cosa insignificante, como cosa sin importancia, empezando con las cosas de Dios, empezando con mi prójimo, empezando con mi familia. Cuando yo empiezo a pensar como me da la gana, me encierro en esa burbuja falsa de orgullo, pensando que lo que yo pienso es lo correcto. Entonces allí pierdo todo propósito de Dios en mi vida y me hago esclavo de mí mismo, peor que si estuviera en cuatro paredes. Qué triste es vivir así en esta vida, cuando Dios nos da una libertad para ser libres, para amarnos entre familia, para amarnos como prójimos. Ese orgullo nos pierde para amar más todo menos a Dios, para amar más el trabajo que a Dios, para amar más mis propios pensamientos que a Dios. Y eso me hace esclavo del pecado por el orgullo que empezó con Satanás en el cielo. Ese fue el peor pecado y donde empezó todo el pecado de la humanidad, el orgullo de Satanás. Y ese orgullo nos lo heredó Satanás a nosotros y nos lo sigue dando. Hoy, si ustedes se dan cuenta, todas esas marchas de gente que ha creído en sus propios pensamientos y a su propia voluntad, ¿qué dice? El orgullo de ser yo, el orgullo de vivir en este mundo, el orgullo de elegir mi propio sexo, el orgullo de ser hombre o mujer. Ese es un orgullo para el hombre. El orgullo, que es el pecado de Satanás. Y con ese pecado de Satanás se siente orgullosa esa clase de gente. Pero pues no solamente en ellos, en todos existe ese pecado de Satanás en el ser humano, el orgullo.
que nos separa de Dios y nos separa de la realidad y nos separa de la verdad y nos separa de la propia familia y de la sociedad. Porque ese orgullo es algo como una venda negra que se pone a través de nuestros ojos para engañarnos, para no ver. Cuando vivimos encerrados en la prisión del orgullo, pensamos que no necesitamos de nadie y que somos los únicos que tenemos la razón y la verdad y el poder de ser mejores que todos los demás, sobre todo de nuestra propia familia. Fíjense hasta dónde abarca ese pecado del orgullo. Que podremos ser familia, pero pues nos vemos como enemigos, nos vemos como indiferentes, como que no somos nada, siendo familia. ¿Por causa de qué? Del pecado del orgullo. Es triste no ver. Y en esa tristeza también yo viví, de no ver. ¿A qué nos lleva ese orgullo? A lo peor. A lo peor nos lleva ese orgullo. Les quiero contar esta historia de Daniel. Daniel, ese profeta, fue un príncipe de los mejores de Israel y fue llevado prisionero a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Fíjense, siendo un príncipe, siendo un joven de lo mejor de Israel. Pero fíjense lo que es no tener ese orgullo, lo que es estar bajo la voluntad de Dios. Y aunque era prisionero y lo tenían como esclavo, él era libre en su corazón. Y estaba sujeto no al rey Nabucodonosor, sino estaba sujeto al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es a nuestro Señor Jesucristo. Él vivía encadenado, vivía prisionero en una prisión, en 4 paredes, y aún así, él se sentía libre. Porque cuando uno es libre en Jesucristo, no hay ninguna prisión que nos aprisione, ninguna prisión de esto y del otro. No hay ninguna prisión que nos aprisione porque somos libres en Jesucristo. Nuestro corazón, nuestra fe es libre. Y aquel rey que se sentía libre y tenía todo el poder sobre los demás, no tenía el poder sobre él mismo y vivía prisionero, en verdad, por su orgullo y arrogancia de sentirse superior a los demás, inclusive a Dios mismo. Ese rey tan poderoso de Babilonia, el rey Nabucodonosor, creía que al que tenía prisionero era a Daniel y que lo tenía allí prisionero en una cárcel, pero el prisionero era él mismo, por su falta de fe, por su falta de amor, porque lo material lo había hecho orgulloso, el poder lo había alejado de Dios. Es lo que pasa con este mundo, que este mundo nos hace ver poderosos, nos hace ver inteligentes, nos hace ver conocedores, nos da poder, nos da dinero, y eso nos hace ser un rey Nabucodonosor, orgulloso, que se pierde en sí mismo, en sus propios pensamientos, en su propio sentir. Inclusive se sentía superior a Dios, haciéndose sus propios dioses a su gusto,
Se levantaba unas estatuas grandes a las que adoraba y se le inclinaba. A la obra de sus propias manos se le inclinaba. Como hoy se inclina el propio hombre a su propia obra de sus manos, a esta estatua de Vasco de Quiroga, a una imagen, al dinero, al poder, a todo eso se le inclina el hombre a la obra de sus propias manos, al igual que se inclinó el rey Nabucodonosor. Vivimos igualmente. A él se le inclinaba. A esos dioses que nos formamos a nuestro propio gusto. A esos dioses que se forma la propia gente. A sus propios dioses de idolatría, de imágenes. Y a todo le rinde culto, menos a Dios. A todo le hace fiesta, menos a Dios. Eso es vivir como ese rey, perdido, que aunque tenía todo, era prisionero de él mismo. Y le hacía toda clase de sacrificios, rituales y ofrendas, ofendiendo con esto a Dios. Y Dios, al ver su orgullo, le mandó su propio castigo que él mismo se había hecho. No es que Dios se lo haya mandado, que Dios haya sido malo y se lo haya castigado. No, Dios no castiga. Nos castigamos a nosotros mismos por esa causa del orgullo. Cuando Dios le manda su propio castigo a su grandeza de su pecado, lo convierte en un animal salvaje, donde se apacentaba con toda clase de animales salvajes que existían en el campo, por causa de escoger la libertad del mundo y no la libertad que Dios nos ofrece. Fíjense, qué triste es vivir en esa esclavitud que supuestamente es una libertad del mundo. Pero les quiero llevar a este contexto de la palabra, pues, para que vean. Dice en Daniel 4, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor el Rey. Es cuando el rey manda a Daniel traer a su presencia para que le interprete el sueño que había tenido. Entonces Daniel le dice, esta es la interpretación que has soñado hoy, rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarás sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Se dan cuenta que ese orgullo en lo que nos convierte en animales irracionales, nos hace prisioneros, nos esclaviza y nos hace apacentarnos junto con los animales y como animales? Ese orgullo
Esa falta de obediencia a Dios nos hace vernos como animales. Al igual que le pasó al hijo pródigo, que por desobedecer a su padre se fue lejos a hacer su vida de pecado, de desobediencia, de incredulidad, de falta de obediencia a Dios. ¿Y qué le pasó? Que se gastó toda su fortuna con prostitutas, en los vicios, en los pensamientos de su propia mente, y quedó sin nada. ¿Y qué tuvo que hacer cuando su estómago le pedía alimento? Se tuvo que revolver entre los cerdos para comer lo que comían los cerdos. Esas alcachofas que le daban a los cerdos para que se alimentaran. Él, de tanta hambre que tenía, comía de lo mismo que comían los cerdos. Para que vean cómo come el ser humano hoy día del mundo. Come lo mismo lo que el mundo le ofrece, lo que el mundo le da. Alimento para cerdos. ¿Y cuál es ese alimento? El pecado, la desobediencia, el orgullo, la incredulidad, la falta de amor, la falta de fe. Todo lo que este mundo nos da, eso nos tragamos, tragando como los cerdos, convirtiéndonos en animales irracionales, como le pasó a ese gran rey de Babilonia, que Dios lo convirtió en animal por su desobediencia, por su orgullo. Y así vivimos hoy día, como animales. Y para ir un poco más de conocimiento, ¿qué pues es la libertad? Y es tan fácil de entender esto. La verdadera libertad no es hacer lo que quiero. La verdadera libertad es hacer aquello que no quiero. La verdadera libertad es hacer aquello que Dios me pide y que el mundo no lo quiere hacer, sino que hace lo que Él quiere. Esa es la esclavitud y esa es la prisión de hacer lo que Él quiere, no hacer lo que Dios quiere. Porque el hacer lo que yo quiero, eso me destruye. Eso destruye al ser humano. Como le acabamos de leer en Juan 8:36, dice: así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Solamente en Jesucristo tenemos esa libertad. No la tenemos en el orgullo, no la tenemos en pensar como yo quiero. No es hacer lo que a mí me da la gana. Esa no es una libertad, esa es una prisión. Eso es ser esclavo de mí mismo y del pecado. Solamente Jesucristo nos puede dar esa libertad. Porque la libertad no es hacer lo que se me dé la gana. Eso es libertinaje y termina en esclavitud. No tener reglas, ausencia de problemas, vivir sin consecuencias. En Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Fíjese, la verdadera libertad no es estar en una cárcel. Pablo y Silas estaban en la cárcel, prisioneros con cadenas, pero eran libres de cantar alabanzas para Dios. Y esa libertad les abrió las rejas de la cárcel donde estaban y salieron como si nada. Un ángel mismo, en forma de un terremoto, les abrió la prisión y salieron.
Porque en Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Queremos sembrar libertad, libertad vamos a tener. Queremos sembrar esclavitud y cárcel, pues eso tendremos. Cárcel de nosotros mismos. Debemos tener esa libertad que es ser libres del pecado. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Antes el pecado te mandaba, ahora tú decides. Eso es libertad. Decidir, guiados por Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo nos encierra, la fe nos suelta, la fe nos libera. Cuando tenemos esa cobardía, nos hacemos prisioneros de nosotros mismos. Cuando tenemos ese espíritu de valentía, somos libres. Dios nos libera. Ser libres de la ignorancia. De la mentira. De la esclavitud. Ser libres para amar y perdonar. Eso es lo que quiere Dios. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor de los unos a los otros. Y el rencor es cárcel. El perdonar es la llave para salir de esa prisión de nosotros mismos. Ser libres para obedecer a Dios. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfección, la ley, la de la libertad, y perseverará en ella, este será bienaventurado. Es una paradoja, pues. La verdadera libertad está en ser esclavos de Cristo. No del mundo, sino de Cristo. Hoy somos todos aquellos que predican la palabra de Dios, son esclavos de Dios, de Cristo, no del mundo. Porque donde está el Espíritu, allá hay libertad. Y si en mí hay un espíritu, yo tengo libertad. Ya no estoy encadenado a esa cárcel. Muchas veces la persona puede estar presa, pero ser libre de sí mismo. ¿De qué sirve que andemos por aquí libres si somos presos de nosotros mismos? También, ¿qué importancia tiene para aquella persona que está en una prisión si está libre en su corazón? Para amar a Dios, para creer en Él, para tener fe en Él, para haber reflexionado y entendido que esa cárcel, más bien en lugar de ser cárcel, lo hizo libre para reflexionar y entender y valorar a sus hijos, a sus hermanos, a su familia y a sus padres. Muchas veces la cárcel no es esa de 4 paredes. La verdadera cárcel la tenemos nosotros mismos en nuestra forma de pensar. Muchas veces una cárcel de 4 paredes nos ayudaría mucho a reflexionar y a entender. Muchas veces. Y yo lo digo porque cuando yo iba a predicar y iba a llevar la palabra a las prisiones, yo veía tanto joven arrepentido. Yo veía tanto joven
deseosos de estar con su familia y haber aprovechado el tiempo que perdió por estar en ese orgullo, por esa incredulidad, por esa confianza en Dios. Esa es la verdadera prisión que tenemos. La libertad es Cristo viviendo en nuestro corazón. Porque solo en Él podremos ser libres. Porque si amamos a este mundo, automáticamente nos vamos a ser esclavos y prisioneros del mundo y de nosotros mismos por haber pensado a nuestro agrado. Algo de lo más valioso que Dios nos da para vivir felices. Vivir presos no son 4 paredes, o vivir libres no son 4 paredes. Cuando hay libertad, por eso como leímos este pasaje, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero el mundo contesta, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, pero de ellos sí, de ellos mismos sí. Así podemos decir, nosotros somos libres, pero soy esclavo de mí mismo. Fíjense, pero a medianoche cantaban himnos a Dios. Eran libres en su corazón. En Cristo somos libres. Que 1000 prisiones. Y esa llave para salir de esa prisión la tenemos nosotros mismos y nos la da Jesucristo. A través de su palabra, a través de su espíritu, a través de nuestra fe. Tomemos esa oportunidad que Dios nos está dando hoy en este día para entender y reflexionar